Dios bendiga en esta tarde. Saludos desde Pensilvania. Estamos una vez más aquí con este programa de provisiones, Ministerio de Provisiones Bíblicas, cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Una bendición poder una vez más transmitir una palabra que sea de enseñanza o de bendición para alguien que lo escuche. Saludos en el nombre del Señor. Muy bien, queremos hoy, esta tarde, hablar un poco sobre el tema la comisión de Cristo. La comisión de Cristo que Él dio a los discípulos. Y nuestro pasaje bíblico se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al terminar. Dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta ahí nada más. Y perdón, dije al final del capítulo, pero no, es hasta el versículo 23. Muy bien, cuando pensamos en esta porción bíblica que nos llama la atención, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, los discípulos pues naturalmente estaban en un estado difícil para ellos, este tiempo que había pasado. Ellos estaban batallando y luchando. La Biblia dice que estaban reunidos donde Jesús tuvo la Santa Cena con ellos en el aposento alto. Naturalmente la Biblia nos dice que estaban, ¿verdad?, con miedo, con temor. Posiblemente ellos estaban con el temor de que ahora los judíos vinieran y los arrestaran a ellos y también los mataran. Ya lo habían hecho con su maestro. Ellos vieron el odio que los judíos tenían hacia Jesús y todo lo que había pasado. Entonces estaban reunidos ahí todos ellos, ¿verdad? La Sagrada Escritura o el Espíritu Santo no registra, ¿verdad?, las pláticas que tuvieran entre ellos. Pero mientras estaban reunidos ahí sucedió algo maravilloso que está dentro de otra dimensión de la cual nosotros no vivimos, no estamos, ¿verdad? Era que cuando estaban ellos reunidos, de pronto el Señor Jesús entró al lugar, se les apareció ahí a ellos, y cuando entró al lugar, naturalmente como una prueba de que era el Maestro, una prueba de que era Jesús, dice la lectura que leímos en la Biblia, que Él les mostró las manos de Él y le mostró también el costado de Él para que vieran que Él era. Y la Biblia dice que los discípulos se regocijaron. Imagínense el cuadro, imagínense el momento en que ellos están, ¿verdad?, cabizbajos, quizás pensando. En las pláticas que tenían, no sabemos si en algún momento uno de ellos, ¿verdad?, comenzó a llorar, recordando a su maestro, pero de pronto algo maravilloso pasa. Sucede que Jesús llega ahí en medio de ellos. Imaginémonos lo que sucede, los rostros de cada uno de ellos en ese momento cuando ven a su maestro. Lo habían visto un par de días antes, todo, ¿verdad?, perdonando esta palabra, pero como una piltrafa humana.
hecho pedazos, casi pudiéramos decir así. No lo podían reconocerlo, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías. Y ahora ven otra vez a su maestro como si nada hubiera pasado, como el Cristo glorificado. Y cuando Jesús llega donde ellos, les da el saludo oriental, que en aquel entonces se acostumbraba, era la paz, paz a vosotros. Era el saludo que usaban en aquel entonces. Y en aquel entonces ese saludo significaba que querían decir, os deseo que no tengáis ningún problema. Ese era el saludo, eso era lo que indicaba. Pero en este caso Jesús, ¿verdad?, va un poquito más y su significado quiere decir, deseo que Dios otorgue todo lo bueno a vosotros. Deseo que Dios otorgue todo lo bueno a nosotros. Tal vez en nuestros medios debemos empezar quizás a usar estas palabras que Jesús usaba, aunque esto es un deseo de Jesús hacia los discípulos, pero también puede ser el deseo de nosotros hacia la gente. Decirles, ¿verdad?, paz a vosotros. Una manera de decir que Dios otorgue todo lo bueno a ellos. Después del saludo que Jesús les da a los discípulos, les da la orden que la iglesia jamás debe olvidar. Una orden que cada uno de nosotros debemos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en la iglesia. Porque si la iglesia pierde la visión de esta orden, entonces deja de ser iglesia y puede ser simplemente como un club o un grupo que se reúne para hacer ciertas cosas. Lo primero que Jesús les dice a ellos les dijo a ellos que como el Padre lo había enviado a Él, ahora Él les envía a ellos. El enviar Jesús a los discípulos nos hace entender lo que es la misión de la iglesia. La misión de ir y predicar el Evangelio. En otras palabras, lleven el mensaje de esperanza, el mensaje de la salvación, el mensaje del perdón a la gente, a la familia, a la gente, a aquellos que no conocen del Señor. Pero Él les envía. Y al enviarles, le está dando también, ¿verdad?, autoridad, y les está dando para que lleven el mensaje de Jesús. Les dice que vayan y lleven la historia de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hablar, la historia de Jesús. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Y por qué viene otra vez? Ese es el mensaje de la iglesia que debemos de hablar en diferentes pasajes bíblicos, porque toda la Biblia apunta hacia esto. Entonces, otra de las cosas que aprendemos, hermanos, este es el mensaje de Jesús. Entonces debemos aprender que sin Jesús no hay mensaje. Sin Jesús no hay poder. Sin Jesús no hay a quien dirigirnos con nuestros problemas. Sin Jesús no hay quien aliente nuestros corazones. Por lo tanto, el mensaje que debemos de llevar es el mensaje de Jesús. Hablemos de Jesús. Dios nos manda que hablemos de Él. No que hablemos de otra persona, no que hablemos, ¿verdad?, pero que hablemos de Jesús. Debemos aprender que vivimos en un tiempo, ¿verdad?, muy difícil. Hay, ¿verdad?, iglesias, hay líderes que predican y hablan y dicen, entre más dinero tú des, más bendición tú vas a recibir. Entre más tú te dediques, más vas a lograr esto. Cuando en realidad la bendición viene de Dios y es por gracia, por la gracia que Dios da a nosotros. Por lo tanto, tengamos cuidado. Si vas a un lugar donde solo te piden dinero y te dicen, si tú das más, vas a recibir más gran bendición, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Ese no es el mensaje que Jesús nos mandó para poder ir y predicar. Lo segundo que encontramos y que Jesús dice en la palabra de Dios, dice que Jesús sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo.
pienso que cuando el apóstol Juan habla de esto, su mente le remonta al principio de la creación, cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice la palabra de Dios, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué maravilloso. Esto es esto es una maravilla. Solo de pensar que el hombre, cuando Dios el hombre era barro y sopló en él y surgió los tendones, las venas, cerebro, corazón, todo lo que ahora es el ser humano, todo lo que somos los seres humanos. También yo creo que Juan tenía la imagen del Antiguo Testamento cuando Ezequiel, el Espíritu Santo, lleva a Ezequiel a un valle y ve el valle de los huesos secos, y Dios le pregunta: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él contestaba y decía: Señor, tú lo sabes. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿verdad? Nos recuerda que el Señor, ¿verdad?, habló y dijo estas palabras, y dijo: profetiza, hijo del hombre, y al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Por lo tanto, este es otro de los mensajes. El Espíritu Santo es el que da vida al ser humano. El Espíritu Santo es el que trae la vida de Dios a nuestras vidas. Pero solo cuando abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es la única manera. Ir a una iglesia, dar ofrendas o limosnas, ayudar a la gente, dar dinero para beneficiar a lugares, ¿verdad?, que necesitan, eso no te va a dar vida. Eso es como lo que tú siembras en la tierra y lo cosecharás, pero lo único que da vida es el Espíritu de Dios que viene a nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que entendamos entonces, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos hablar la palabra de Dios. La venida del Espíritu Santo trae vida a nuestras vidas, y es como estar muertos y volver a vivir otra vez. Esto es lo maravilloso, esto es lo grande que Dios hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que da vida a los que están muertos. Es más, la Biblia dice que cuando Cristo fue crucificado y murió, dice la palabra de Dios que fue por el poder del Espíritu Santo que se levantó Jesús de entre los muertos. La tercera cosa que Jesús les habla a los discípulos les dijo: lleven el mensaje a las naciones. Los judíos, cuando mataron a Jesús, pensaron: ya se acabó todo esto. Ya se terminó Jesús y sus seguidores. Pero ellos no sabían los planes de Dios. Cómo Dios iba a usar a estos 11 discípulos y la gente que creyeron, y luego el apóstol Pablo como el discípulo número 12, cómo Dios iba a usar para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y fíjense, mis amados, que desde el día que Cristo murió hasta antes que terminara el primer siglo de nuestra era, el Evangelio había alcanzado a Roma. ¡Qué maravilloso! El Evangelio se había esparcido por todos lados. El mensaje del Señor al mundo, el mensaje de salvación, mensaje de esperanza. Y esto es lo que predicamos. Amigos, si tú estás escuchando por primera vez, este es el mensaje de esperanza para ti, el mensaje de salvación, para que reconozcas que Jesús es el Salvador del mundo, y abras tu corazón y le recibas y pidas perdón por tus pecados, y entonces pasarás de muerte a vida, porque eso es lo que Dios ha prometido. Hay una cosa también que tenemos que pensar: que nadie puede predicar a otros a menos que no sea enviado
por Cristo Jesús. Entonces, es importante que entendamos que la iglesia tiene un gran privilegio y una gran bendición. Comunicar el mensaje, el perdón de los pecados para los hombres, porque esto fue lo que el Señor Jesús les dijo. ¿Verdad? Tenemos que anunciar que hay perdón. Hay perdón para sus vidas, hay perdón para su manera de vivir, que el Señor puede cambiarlos. El Señor puede cambiarte. Tú puedes haber quizás caído en lo más bajo de lo que el hombre puede imaginar. El Señor puede levantarte si te arrepientes y recibes a Cristo con todo tu corazón. Este es el mensaje, esta es la enseñanza que Cristo nos ha dado para ustedes. Mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Y lo que proclamamos es que en Cristo hay redención, hay esperanza para ti. Lo que tú tienes que hacer es reconocer a Cristo como tu Salvador, reconocer lo que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que su sangre es poderosa para limpiarte de toda maldad y de todo pecado. Y de esta manera llevar el mensaje para que todos los que se arrepientan, hay perdón de pecados. Pero va a haber mucha gente, y hay mucha gente que no quieren arrepentirse. Por lo tanto, no hay perdón de pecados para ellos. Vivirán con la culpa en su vida, en su mente, en su corazón, hasta que mueran, y si no se arrepienten, morirán así. Por lo tanto, hermanos, hermanas, llevemos el mensaje, porque esa es la comisión, esa es la misión que Cristo dio a la iglesia, y no debemos olvidar esto. Amigo que me escuchas, hay perdón, hay salvación para ti en Cristo Jesús. Solo tienes que abrir tu corazón, abrir tu mente y decir: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Mira qué oración tan corta que tal vez pudieras hacer, y la vida eterna llegaría para ti. No dejes que pase otro día sin tú abrir tu corazón a Cristo. Hermanos, no dejemos que pase el tiempo sin llevar el mensaje de salvación. Cristo nos ama. Cristo está buscando a personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué no vienes a Cristo y entregas tu corazón al Señor? Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Señor, lleva esta palabra, lleva este mensaje a través de estos medios, Señor, y que permite que alguien que tal vez está pensando en quitarse la vida, pueda abrir y escuchar estas palabras. Permite que alguien pueda oír el mensaje de salvación. Y a la iglesia, Señor, ayúdanos a seguir llevando el mensaje para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si el Señor permite, en un par de semanas estaremos una vez más. Amén.